quiero que realmente prestes demasiada atención, porque yo creo que lo que el Señor quiere compartir en esta mañana son verdades que están desde luego en las profundidades de la palabra, pero si tú y yo aprendemos a extraer y a tomar los principios que están en la palabra, tú y yo vamos a poder caminar en una victoria total y en una plenitud que es la que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Así que por eso te pido que prestes demasiada atención, porque yo sé que los mensajes que nosotros damos, los mensajes que el Espíritu Santo inspira y manda hablar, no todo el mensaje tal vez sea para ti, pero habrá cosas particulares y muy puntuales que el Espíritu quiere decirte en esta mañana, y si tú estás distraído o dormido, te lo puedes perder. Por eso te lo digo, no por mí. Cierra un momento tus ojos, quiero orar por este momento. Padre, yo te doy las gracias porque tu presencia está en medio de nosotros. Y eso no está a discusión ni en tela de juicio, tu presencia está. Somos nosotros los que a veces estamos distraídos o estamos centrados en algo más y no en ti. Pero yo quiero pedirte que seas tú, Espíritu Santo, el que alinee nuestro corazón con el del Padre. Que tu palabra sea sembrada en esa tierra fértil, en ese corazón bueno y recto delante de ti. Y que sea esa palabra la que traiga libertad y sanidad a nuestras vidas. Tu palabra es medicina. Y tu palabra obra cada vez que tú la mandas, cada vez que tú la envías, la palabra hace una obra preciosa. Jamás regresará a ti vacía. Y eso lo creemos, en eso confiamos, en eso descansamos. Y hoy yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que esa palabra sea depositada en el corazón de cada uno. La semana pasada pedíamos que los ojos de nuestro entendimiento fuesen abiertos, de tal manera que pudiese haber una comprensión total en nuestras vidas acerca de las verdades que encierra tu palabra. Y lo vuelvo a pedir en esta tarde, abre los ojos de nuestro entendimiento y permítenos entender y conocer todas aquellas riquezas de tu inmensa sabiduría que están escondidas en tu palabra. Yo te agradezco, Padre, por hablarnos tan tiernamente y por traer a nuestras vidas siempre el aliento de vida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La celebración del día de hoy tiene por título Salvo, Sano y Libre, y eso es porque es un deseo del corazón de Dios. No sé si tú concuerdas conmigo, pero la palabra dice que el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Eso habla de la salvación. Entonces el deseo del corazón del Padre es que tú y yo seamos salvos. Pero no se quedó ahí. Él quiso que también fuésemos sanos y fuésemos totalmente libres. La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero también cuando Jesús lee acerca de sí mismo estando en la sinagoga y le pasan el rollo del libro de Isaías, él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí para sanar y para traer libertad en cualquier área de cautividad que tú tengas. Y yo quiero decirte que esa es una realidad. Muchas veces vivimos ajenos a la realidad que nos corresponde, pero nuestra realidad es ser salvos, sanos y libres. Eso es lo que Dios planeó y planificó para ti y para mí. Así que yo sé que el día de hoy el Señor quiere hacer esto en medio de su pueblo. Él quiere traer sanidad y Él quiere traer libertad. Y Él nos prueba, Él hace que nosotros vivamos aquellas cosas que venimos y compartimos. Y es impresionante la manera en cómo el Señor acelera las cosas y cómo Él empieza a llevarnos y a motivarnos a caminar en la verdad. El día de ayer estaba yo estudiando y leyendo la palabra para poder compartirte el día de hoy. Y apenas acababa yo de cerrar mi Biblia y le dije: Señor, yo quiero vivir esa realidad. Y lo que sucedió inmediatamente fue que sonó mi teléfono. Era la mamá de Josema.
Y yo lo que alcancé a escuchar solamente en el celular eran gritos de desesperación. Y entonces solo me dijo, por favor, ora por Josema. Y dije, bueno, pues dime en qué sentido oro, qué es lo que voy a pedir, qué tengo que pedir. Y ella solo gritaba, ora por Josema. Y yo, ay Dios, ahora, ¿qué voy a hacer? Josema está de viaje y ahora, ¿qué habrá sucedido? Yo no sé, pero empecé a tomar la autoridad del nombre de Jesucristo. Y lo que sucedió es que ya fueron empezando a compartirme lo que les sucedía. Iban camino al hospital, no encontraban hospitales, no había clínicas cerca. Iban en el carro y pues se notaba y se escuchaba la angustia en sus voces. Josema lo único que alcanzaba a decir es, por favor, que mi papá ore por mí. Es lo único que alcanzaba yo a escuchar de lo que él decía. Resulta que camino al hospital, él llevaba ya cierta insuficiencia respiratoria, llevaba la presión arterial sobre 140, traía hormigueo en todo el cuerpo, había partes del cuerpo que ya no podía mover, se estaba engarrotando, tenía deshidratación severa por vómito y diarrea. Y entonces cuando ya lo meten al hospital, finalmente me dicen, ya llegamos a una clínica. Lo meten a urgencias, lo ponen en una camilla, me mandan la foto y le pasan el teléfono a Josema. Y entonces lo que hice fue decirle, hijo, tenemos que creer. Esta es una oportunidad para creerle a Dios. Y yo sé que nos va a dar la victoria en esta batalla. Empecé a orar y a clamar delante del Señor. Lo meten y en el momento de la canalización, Josema es demasiado nervioso. Entonces estaba entrando en una crisis de ansiedad ahora, ¿no? Bueno, pues hay que orar por la crisis de ansiedad. Total, lo pudieron canalizar. Yo puedo afirmarte que no le había entrado, yo creo que ni la primera gota del suero a su cuerpo cuando él ya estaba totalmente estable y hablando con los doctores, diciéndoles qué es lo que había sucedido para que él estuviese en esa condición. Si te lo comparto es porque la verdad de la palabra y lo que encierra la palabra es totalmente cierto. Y tú puedes vivirlo, y tú puedes experimentarlo, y tú puedes salir de este lugar totalmente sano en esta hora y totalmente libre de cualquier atadura que pueda estar en tu vida, si es que tú lo crees. Si tú mezclas fe, no hay otra manera en que la palabra de Dios cobre vida, solamente es a través de la fe. Y yo quiero que me acompañes al libro de los Hechos en el capítulo 4, versículos 7 y 12. Dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y te voy a narrar un poquito el contexto de lo que estaba sucediendo en ese pasaje. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 7. Tú recordarás, si has leído esta historia, que había una persona coja, no coja de nacimiento, sino coja desde el vientre de la madre, eso dice la palabra. Llevaba más de 40 años en esa condición y lo que sucedía es que lo sentaban a la puerta del templo llamado La Hermosa. Ahí lo ponían para él pedir dinero. Pero ¿qué pasa cuando Pedro y Juan vienen subiendo al templo? Pedro y Juan le dicen a esta persona, míranos. Y yo no sé qué expectativa tenía esta persona, pero yo creo que si él estaba ahí y a lo que lo llevaban era a pedir dinero, él estaba esperanzado a que Pedro y Juan le diesen una ayuda. Pero lo primero que sale de la boca de Pedro es, no tengo oro y no tengo plata. Yo no sé qué sucedió en el corazón de la persona que estaba ahí sentada, si su esperanza es que le diesen dinero. Y fíjate en qué lugar estaba el cojo. El cojo estaba sentado a la puerta de la sinagoga, del templo. Y es un lugar en donde teóricamente el poder de Dios se manifiesta. Y digo teóricamente porque esta persona, ¿cuántos años llevaba ahí? Yo no sé, la Biblia no lo dice.
pero por lo menos tenía 40 años él en esa condición. Pero él está ahí en el templo, le dicen: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que yo tengo es lo que te doy. Y lo que él le dice es: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero no solamente se queda en darle una instrucción, sino que llevan una acción. Pedro toma de la mano a esta persona y lo levanta. Y al momento dice la palabra que se le afirman los pies y los tobillos, y entonces esta persona empezó a glorificar a Dios. Yo quiero decirte en esta mañana, a través de Jesucristo, todo es posible. Así que la única limitante para que el poder de Dios se manifieste es que tú no creas lo que Él ya dijo, que ya te concedió. Esa es la única limitante. Jesús es más que suficiente. Su nombre y su persona es más que suficiente. Yo podría identificar que en el cojo lo que hubo fue un deseo de recibir la ayuda. Pero quiero ser muy puntual en esto. ¿Qué tipo de ayuda le estaban ofreciendo? No le estaban ofreciendo la ayuda que él esperaba recibir, pero le estaban ofreciendo una ayuda. Y la ayuda que él iba a recibir, que es la que se le podía ofrecer en ese momento, es la que él toma. Y déjame decirte que yo he notado que muchas personas o permanecen enfermas o permanecen cautivas porque no quieren ser ayudadas. Por muy difícil de comprender lo que te estoy diciendo, pero tú pensarías que una persona en necesidad quiere ser ayudada, y la verdad es que no. A veces la ayuda que están esperando es la ayuda que ellos quieren recibir y no la que se les puede ofrecer. Y eso hace una diferencia abismal. Si el cojo hubiera dicho: a mí lo que me interesa es el dinero, seguiría cojo hasta el día que lo hubiesen enterrado, porque la ayuda que le fueron a brindar era distinta a la que él esperaba recibir. Sin embargo, él se abrió a recibir la ayuda que le estaban dando. Fueron afirmados sus pies. Pero algo que sucede, si tú lees con claridad ese pasaje, con todo detenimiento, es que lo que sucedió es que no solo se afirman sus pies, es decir, no solo su cuerpo reacciona a la verdad, sino que él es establecido en la verdad. Y eso es algo tal vez difícil de comprender, porque a veces decimos: para que tú entiendas la palabra necesitas estar estudiándola y pasar un tiempo prolongado. En este pasaje no se ve eso. En este pasaje, simplemente por mencionar el nombre de Jesús y el tomar esa verdad, eso hizo un cambio radical en la vida de esta persona que lo cimentó en la verdad. Y la verdad lo hizo libre y trajo una perfecta sanidad en su cuerpo, un milagro creativo de Dios. Así que la manifestación del poder de Dios viene después del resultado de una petición, pero también de un deseo y de la aceptación de la ayuda que Dios quiere ofrecerte. A veces no queremos la ayuda que Dios nos da como Él quiere darnos. A nosotros nos interesa que las cosas sucedan de manera inmediata. A veces queremos que mientras yo estoy orando la respuesta ya esté llegando. Y habrá momentos en que funciona de esa manera, pero hay momentos en donde el propósito de Dios es traer una enseñanza distinta a tu vida que tú vas a obtener a través de ese proceso. Así que es necesario que tú tengas el anhelo y el deseo de ser ayudado, pero de recibir la ayuda en la medida en que se te puede otorgar, o la medida en que Dios diseñó que fuese la ayuda que tú necesitabas en ese momento. Se acercan las personas ahí donde está Pedro y Juan y expresan su asombro y estaban atónitos, y Pedro se levanta y entonces empieza a compartir. Ese todo es el preámbulo, no está en el verso 7, viene desde atrás, desde el capítulo 3 del libro de los Hechos.
pero quiero obviar el tiempo y por eso nada más te estoy dando cierto contexto. Pedro les dice: vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Dice: de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro lo que se levanta es hablar una verdad maravillosa. ¿Y sabes lo que logra esa verdad hablada en ese grupo de personas? Es que la salvación se manifieste. ¿Cuántas personas se convirtieron en ese momento con ese breve mensaje de Pedro? Más de 5,000 personas. Más de 5,000 personas por un mensaje en donde Pedro primero confronta, donde habla acerca de lo sucedido, pero establece la verdad de que Jesús ha resucitado de los muertos y que a través de él y por la fe que es en él y a través suyo es que esa persona había obtenido la sanidad y la libertad. Así que si tú abrazas esa verdad sería suficiente para que tú fueses afirmado en la verdad y obtuvieses una sanidad completa o una libertad total en cualquier área de cautividad. La verdad te hace libre. Así que yo te invito a que en esta mañana abraces esa verdad. La verdad es: Jesús sí fue sujeto a padecimiento. Yo te he compartido que Jesús fue sujeto a padecimiento, que era necesario. El Padre diseñó ese plan para Jesús, que Él fuese sujeto a padecimiento con tal de que después fuese exaltado hasta lo sumo y le fuese dado un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual dice la palabra que se doblará toda rodilla. Pero a través de ese nombre sucede todo lo que en su palabra está escrito, a través de ese nombre. Lo que sucede es que muchas veces nosotros utilizamos el nombre de Jesús a la ligera. Es decir, a veces simplemente utilizamos como una cierta frase para el cierre de nuestras oraciones. Y decimos: en el nombre de Jesús, pensando que eso detona todo. Pero esa es una gran parte. Pero lo que detona el resto, lo que lo activa, el catalizador, es tu fe. Si no mezclas fe al pronunciar el nombre de Jesús, las cosas tal vez no sucedan. Tú tienes que creer. Pedro les dice: arrepiéntanse y conviértanse, y entonces serán borrados vuestros pecados. ¿Te acuerdas que en algún momento te he dicho que cuando tú vienes delante del Padre a confesar lo mismo y lo mismo y lo mismo, que ya te fue perdonado? Yo me imaginaría al Padre así como diciendo: bueno, ¿de qué me habla? Si sus pecados ya fueron borrados. La situación de la justicia de Dios ya fue aplicada a tu vida. Eso es lo que Pedro le está diciendo: conviértanse, arrepiéntanse y sus pecados serán borrados. Dice, y me encanta lo que sigue diciendo, dice: vendrán entonces tiempos de refrigerio. ¿Y sabes a qué se refiere esos tiempos de refrigerio? Son tiempos de aliento. Tiempos de aliento. Que no es otra cosa que el avivamiento. A eso se refiere esa palabra. Él va a traer esos tiempos de refrigerio una vez que tú te arrepientas y te conviertas. Y entonces el avivamiento no deberían ser momentos esporádicos o espontáneos que suceden, sino una realidad permanente en la vida de los hijos de Dios. Él está hablando, los tiempos de refrigerio vienen. Eso es avivamiento. Él quiere traer un aliento fresco, un nuevo aliento dentro de ti para que tú vivas la realidad de esa verdad que estaba siendo compartida. Prenden a Pedro y a Juan y los meten en la cárcel
Y al día siguiente, yo diría, se reúne la crema innata de la sociedad judía. Vienen los gobernantes, vienen los ancianos, vienen los escribas y vienen los sacerdotes. Y entonces les preguntan, los ponen ahí en medio, y eso es lo que dice el verso 7. ¿Con qué potestad, con qué poder ustedes han hecho esto? ¿O en qué nombre lo han hecho? Entonces Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo ahí en el verso 8 y le dice: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios le resucitó de los muertos, por él, este hombre que está en vuestra presencia sano, totalmente saludable y afirmado en la verdad, este Jesús es el que hizo esto. Declaran una verdad poderosa. Y la verdad, ¿qué hace? Transforma la realidad que hay ahí. En el verso 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, pero ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice: y en ningún otro hay salud, salvación. La palabra ahí que está traducida como salvación tiene que ver con la salud, con la libertad. Y sigue diciendo: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es decir, en quien podamos ser librados, a través de quien la misericordia se establece en nuestras vidas, quien puede preservarnos. Y la obra que sucede, hecha por Jesús, toca, te lo he expresado en varias ocasiones, toca tu pasado, toca tu presente y toca tu futuro. Es una salvación que agarra tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Y la obra pasada es que tus pecados fueron borrados. La obra presente es que tú estás siendo constantemente librado de la influencia del pecado en tu vida. Y el futuro se centra en que tu cuerpo va a ser glorificado y entonces ya no habrá más presencia del pecado a tu alrededor. Entonces la salvación toca el pasado, toca el presente y toca el futuro. Es una salvación amplísima, dice la palabra de nuestro Dios. Así que corresponde esa obra a la justificación, santificación y glorificación que fue planificada para cada uno de nosotros. En Hechos 4:19 los amenazan y les instruyen que ya no sigan predicando y ya no lleven a cabo la obra. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Y qué sucede con nosotros cuando recibimos un milagro, cuando recibimos una sanidad? ¿Qué hacemos? A veces no compartimos con nadie lo que el Señor ha hecho. A veces nos reservamos las cosas. Pero uno de los principales motivos por los cuales el Señor expresa su poder es para que la salvación se extienda, para que más personas conozcan el nombre de Jesús y lo que el nombre de Jesús es capaz de producir en nuestras vidas. Ellos se van. Estaban muy envalentonados delante de ellos diciéndoles: es justo, estaba lleno del Espíritu Santo Pedro y le está diciendo: es justo que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios, y se van. Pero ¿qué sucede después de eso? Vienen delante del Señor a derramar su corazón en el verso 29 y entonces le dicen: mira, Señor, cómo nos están amenazando, y concede ahora a tus siervos que con todo denuedo hablemos tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló nuevamente, y todos fueron llenos del Espíritu Santo
y hablaban con denuedo la palabra de nuestro Dios. Así que muchas veces cuando compartimos la verdad, cuando compartimos el evangelio, a veces no nos atrevemos a vivir la palabra, y eso está limitando el poder de Dios. Cada vez que tenemos un evento evangelístico hay la oportunidad de que el poder de Dios se manifieste, y muchas veces desaprovechamos esas oportunidades. A veces sí llegamos con las personas y les decimos: quiero orar por ti, pero déjame decirte que a veces ni nosotros creemos lo que le estamos diciendo a la persona. A veces decimos las cosas porque sabemos que son verdad y que están ahí, pero nos falta mezclar ese catalizador que es la fe, y que la persona que recibe la verdad mezcle de igual manera fe para que se produzca el milagro. Y antes de orar por ti, si es que tienes alguna necesidad en relación a la sanidad o a la libertad, quiero cerrar con lo siguiente. El deseo de Dios es que tú seas salvo, y evidentemente por eso manda a Jesús, pero quiere que seas sano y libre. Y eso solo refleja la plenitud de Dios en tu vida. La pregunta sería: ¿tú quieres ser sano o quieres ser libre? Esa sería la pregunta, y respóndetela a ti mismo, porque si tú pasas al frente para que oremos por ti, es porque crees esa verdad. Crees que la voluntad de Dios es que hoy salgas sano de este lugar, que salgas totalmente libre. Ese es su deseo. Así que tú te alineas a su voluntad. A veces hablar de prioridades es alinear nuestro corazón a la perfecta voluntad y verdad del Padre. Cuando la palabra de Dios dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, es porque Él quiere que tu conciencia y que la verdad que eso encierra esté establecida en ti. Por eso buscas primero el reino de Dios, y entonces lo demás se desata. No es simplemente buscar el reino de Dios, es llegar a la iglesia, y a veces ni temprano. Así que la pregunta es: ¿tú quieres ser sano el día de hoy? ¿Quieres ser libre? Para ser ayudado no solo basta con reconocer que necesitas ayuda, sino aceptar el ser ayudado. Y querer ser ayudado no es otra cosa que un reflejo de humildad y una voluntad rendida ante Dios para recibir lo que necesitas según sea tu necesidad. El no recibir la ayuda que Dios quiere darte como Él quiere dártela habla de altivez y de orgullo, porque tú estás queriendo ponerte por encima de Dios para determinar cómo Dios debería actuar. Así que cuando tú y yo nos sometemos a su voluntad, nos humillamos delante de Él, es cuando Él obra y hace completa su obra en ti. Si no hay un deseo de ser ayudado, déjame decirte que tu condición actual seguirá siendo tu condición actual. Si tú no quieres ser ayudado, tu condición actual seguirá siendo tu condición actual. Y de verdad que suena raro, pero yo ya te he compartido que en alguna ocasión había una persona con una enfermedad en la columna, y yo le dije: quiero orar por ti para que Dios te sane en este momento. Y lo que esta persona respondió es: no, muchas gracias. Ya me acostumbré a vivir así y ni siquiera me duele tanto. Su condición hasta el día de hoy sigue siendo la misma, porque él despreció la ayuda que Dios quería darle. La verdad hablada no es suficiente si tú no mezclas fe. El catalizador de la verdad es la fe. Así que hoy tú tienes que abrazar esa verdad. Jesús vino a esta tierra, se entregó por ti, Él bajó a las profundidades de la tierra, pero fue ascendido hasta lo más alto, fue resucitado y sentado en los lugares celestiales, a donde le fue entregado un nombre que es sobre todo nombre. Si tú abrazas esa verdad en esta tarde, mezcla fe,
para que tú recibas lo que tú necesitas. Derivado del pasaje que vimos el día de hoy, hay dos acercamientos a la verdad. Solo hay dos posibilidades de acercarte a la verdad. La primera es creer. Este es un acercamiento que tú puedes tener a la verdad. Yo la creo. Pero el segundo acercamiento es negar lo evidente. Ese es el segundo acercamiento que tú puedes tener hacia la verdad. Y cuando tú niegas la verdad, te estás oponiendo a ella. Y a veces vienes y te preguntas, ¿por qué las cosas no suceden si la palabra de Dios lo dice? Porque te estás oponiendo a la verdad. Y el resultado de negar y oponerse a la verdad es la descalificación para recibir lo que Dios ya te ha concedido a través de Jesucristo. ¿Qué hicieron los sacerdotes, los escribas? Vieron la verdad delante de sus ojos y no podían negarla. No podían negarla porque cuando ellos entran como en un concilio dicen, no podemos negar la verdad. Estamos viendo al cojo ya con la pierna y ha estado por 40 años en esa situación. No podemos negar que lo que fue hecho en el nombre de Jesús. Pero ellos no creyeron la verdad, ellos la negaron. ¿Cuál habrá sido su destino? Cuando el poder de Dios es manifestado y tú lo recibes, lo que produce en tu vida es avivamiento. Y debemos entender el avivamiento como el derramamiento del Espíritu Santo, que representa todo el poder de Dios expresado en salvación, en sanidad y en libertad. Y eso corresponde a la expresión de la plenitud de nuestro Dios en nuestras vidas. Tú eres la expresión de la plenitud de Dios. Tú eres esa expresión. Así que tú puedes manifestar la verdad a cada persona que está a tu alrededor. Así que te voy a dar un momento para que tú medites en la verdad que acabas de escuchar. Y tú decidas en este momento si abrazas la verdad o la niegas. Si tú quieres recibir la ayuda que el Señor quiere darte el día de hoy, o quieres seguir en tu condición actual.